apóstol Andrés, Dios toma lo más vil para él ser enaltecido, Jesús. Voy a ser un poco breve. De los 5 años siempre me gustó el Evangelio. Tengo harta edad ya, pero Dios me ha mantenido a pesar de todos mis caminos, decisiones mal tomadas cuando era joven. Pero cuando Dios lo escoge de antes de la fundación del mundo y del vientre de nuestra madre, Dios hace milagros. Y siempre corría detrás de los evangélicos yo, de los cristianos, de los pentecostales. Me gustaba y hasta el día de hoy me gusta cuando andan predicando y las alabanzas. Y ahí aprendí a tocar la guitarra en una iglesia pentecostal, chiquitita, a los 8 años. Y mi padre me decía, con esto se va a ganar la vida cuando sea grande, porque me escuchaba cantar coritos y canciones así. Y no me va a creer que mi matrimonio lo formamos con una guitarra. Dios lo hizo así, porque a Él le plació. Bendigo el nombre del Señor. Le doy gracias al apóstol David, a su esposa, por esta invitación que Dios les tocó, de que nos invitaron este día para estar aquí en su iglesia, en su congregación. Dios sorprende, porque uno viene de repente con otra expectativa, pero Dios cambia todo, porque no es como yo quiera, sino como Él quiera. Amén. No nos podemos creer sabios en nuestra propia opinión. Proverbio lo declara. Está la presencia fuerte. Y para mí es una honra, y para mi esposa, para mi iglesia, que Dios me entregó. Porque los pastores no solamente vamos a dar gracias por yo y mi familia, sino por toda la congregación que nos dio Dios. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor delante de ustedes, delante de los ángeles que están acá. Voy a leer una palabra, por favor. Dice en el último tiempo que la tecnología será avanzada. Y doy gracias a Dios por eso. Porque yo soy muy cortevista y la Biblia, aunque con lupa la leía antes, y poco lo que leía, pero ahora con esto puedo desplazarme para la gloria del Señor. 1 Corintios, del 1:18. En el nombre de Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sepultador de este siglo? Él es nada más nuestro Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué honor estar acá. Bendecimos la vida de sus padres ministeriales. Amén. No hay nada más hermoso cuando una casa ministerial honra a los padres. Eso lo cambia todo porque te lleva a honra a tu propio hogar. Amén. Y qué triste es cuando no se honra a los padres de la casa, porque en tu casa se genera deshonra. Anote eso en su corazón. La honra atrae la honra y la deshonra lo destruye todo. Amén. Y la honra debe estar en la mesa. ¿Sabía usted? En la mesa debe estar la honra hacia los padres, hacia los pastores, porque en la mesa o destruimos o edificamos. ¿Qué come usted después que termina el culto? ¿Come comida o come pastor? Tremendo. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo y el que lo come se sacia. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un temor reverente. Un temor reverente. Amén. Vigilen mucho qué come cuando llega al hogar, cuando termina el culto. Porque Satanás siempre quiere pasar la lupa. Mi esposo decía que él tenía que leer con lupa y una pequeñita no le servía, él tenía así una lupa.
Yo le regalé una Biblia Reina Valera con la letra más grande y aún así le costaba leerla, hasta que llegó el bendito teléfono con letras que son de este porte. ¿Lo puede creer? Y a través de la palabra y de la lectura de la palabra, nosotros fuimos entendiendo como hijos de Dios, mucho antes de que Dios nos trajera al pastorado, cuando éramos hijos en otra casa, ¿qué estábamos haciendo cuando nadie nos veía? Y de eso vamos a hablar en esta mañana, mañana tarde ya. Amén. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En Reina Valera declara: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero yo traje en esta mañana una Biblia que es pechita. ¿Por qué pechita? Arameo español. Y estoy comiéndome esta Biblia, no la estoy leyendo, me la estoy comiendo. El Señor me ha llevado a degustar cada versículo. Cada versículo me lleva muy lento por esta Biblia, porque en el año 2023, en el mes de diciembre, nosotros sufrimos una pérdida que me dolió el corazón. Una pequeñita, hija de una discípula que yo tuve por varios años, en otro tiempo de mi vida, cuando yo era una hermana como ustedes, una hermana que se sentaba atrás, que simplemente tenía discípulas, y vi crecer a la hija de esta dama. Pero hubo comida de pastor en la mesa, ¿me explico? Cuando terminaban los cultos, ellos destruían a los pastores en su casa. Nunca se dieron cuenta que destruyeron su propia familia hasta que comenzaron a verse literalmente los frutos. Y para tristeza, el hijo mayor fue asesinado. Y el menor, el del medio, estuvo involucrado en una riña por la cual su hermano mayor fue asesinado, y la menor, la niña, vio la muerte de su hermano y fue tan golpeada que perdió el conocimiento. Y cuando despertó, ya no eran 3, eran 2. Y todo partió por la insensatez de un matrimonio que cuando sus pequeños eran así, 1, 2, 3, colaban el mosquito después del culto. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Tenemos que ser celosos y agradecidos, porque los pastores, ¿sabía usted que nos ponemos entre la vida y la muerte cada día por ustedes? Cada día. Nos toca pelearlos, nos toca orar en madrugada, nos toca, de repente uno tiene planificado comer algo rico. Hoy día tengo ganas de comer lenteja y Dios dice, ayuna. Juanita Pérez necesita ayuno. Y tú dices, adiós lentejas. Y vamos a ayunar. Uno a veces ni siquiera entiende, pero Dios te manda a ayunar por esa vida. ¿Sabe cuál fue el resultado de todo lo que le estoy compartiendo? Que en el año 2023, un día yo iba pasando por la calle en mi vehículo y el Espíritu Santo me dice, bájate y entra a esa casa. Y era la casa de la que alguna vez fue mi discípula. Nosotros recién estábamos pastoreando, año 2020. Y comencé a visitar a esa familia nuevamente. Y la pequeñita, la niñita, tan tierna, ya era una mujer con 2 pequeños. Y la ganamos para el Señor y comenzamos a visitar esa casa. En el 2023 ella se ganó supuestamente de parte de Dios el estar en una feria navideña. Bastó una semana de que no se congregara para que Satanás cambiara su mente y abandonó el evangelio. Y me lo comunicó por WhatsApp y yo sufría y yo lloraba. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué otra vez va a la destrucción y no ella con sus 2 pequeños? Y me dolía el alma, ¿sabes? Y yo estaba llorando, postrada, y el Espíritu Santo me dijo, ella me abandona con facilidad porque no me conoce.
da la orden a la iglesia que todos tienen que leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando tú no conoces el sagrado libro, pecas. La ignorancia te lleva a juzgar, te lleva a condenar. La ignorancia te lleva al rencor. No me saludó, no me miró. La ignorancia te lleva a ser altivo, altiva. El conocimiento te lleva a ser humilde, a postrarte, a reconocer que el otro es mayor. Ya está. ¿Y sabe lo más hermoso que genera la Escritura? Pasión. Pasión por Cristo. Porque tú lo comienzas a leer por necesidad, pero te vas enamorando y te vas adentrando, y Dios comienza a develar su secreto, y Dios te comienza a mostrar las perlas, y Dios comienza a revelarte la palabra, y la palabra comienza a tomar vida en tu vida. En el año 2024 iniciamos con la lectura de la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Todos los que obedecieron permanecieron, los que no obedecieron se fueron. Y nosotros estamos ahí. No variamos de los 20, ¿no? 18, 20. Pero sobre nuestra vida hay profecías de multiplicación, de multiplicación. Y sabe que el padre ministerial, nuestro amado apóstol Juan Andrés, con su amada esposa Liliana, para nosotros entrañable ese matrimonio, porque son ejemplos. Él se dijo así un día, en un medio de una predicación: yo estuve más de 10 años con una viejita, con una. Entraban 10, se quedaba uno. Entraban 20, se quedaban 2. Y de repente parecía que íbamos a remontar y se iban de nuevo. Entonces la vida pastoral, mis amados, no es sencilla. Te demanda la vida. Ya no tienes vida. Porque Él gobierna, Él manda. No tienes derechos, porque son sus derechos en tu vida. Para que me entiendas, te transformas en el vehículo de Dios. En eso te transformas. Tú lo llevas, pero Él decide. Él dice cómo, cuándo, dónde. Tú no. Isaías capítulo 30, versículo 21 declara: oirás una voz a tus espaldas y te dirá, este es el camino, no te salgas ni a la derecha ni a la izquierda, ve por él, se acabó. Y el camino es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Juan 14, 6. Ya no es tiempo de jugar al evangelio, es tiempo de ser cristiano, no un evangélico. Si tú te pones a meditar y comienzas a escudriñar la palabra, a Bernabé y a Pablo les dijeron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y sabe lo que significa cristiano? Pequeños Cristo. Pequeños Cristo. Eso tenemos que ser. Pequeños Cristo. Si tú me preguntas, ¿y qué pasó con esa niña? Sigo orando por ella. Porque va a volver. Destruida, pero va a volver. Porque sabe que tiene casa. A veces las madres entran en un celo absurdo. Tanto que vas a la iglesia, tanto que pasas tiempo con la pastora. ¿Por qué tanto con la pastora? ¿No te das cuenta, madre querida, que la pastora le está enseñando a tu hija que te honre? Varón, si tu esposa pasa tiempo con la pastora, es porque le está enseñando que tú eres la cabeza. No se lo impidas. Esposa, no te molestes cuando tu esposo pasa tiempo con el pastor, porque le está enseñando que eres vaso más frágil y que mereces ser tratada con honor. No malentendamos el orden divino. Dios instituyó a 12 personas. Uno lo traicionó. No, 12. A uno lo formó afuera, a Saulo, el asesino.
el perseguidor, el que nadie quería, fue el que dio mayor fruto. Tanto así que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y quién era? Un asesino. No menosprecies a tus hijos, iglesia. Profetiza, iglesia. Profetiza. No importa lo que veas, no importa lo que oigas, lo que importa es lo que crees. Eso es lo que importa. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, escrito está: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se acabó. ¿Pecaste? Arrepiéntete. Cambia la actitud. Cambia el corazón. Cambia el lenguaje. Amén. Amén, iglesia. Segunda de Corintios 5:10. Las personas que me están ayudando lo agradezco un montón. Segunda de Corintios 5:10. ¿Cuánto tiempo tenemos, apóstol? Amén. Perfecto. Perfecto. ¿Qué dice 5:10? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe cómo lo dice la pechita? Del Cristo. Mira cómo lo dice en arameo. Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Cristo, para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Y aquí entramos, tierra derecha. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Si lo coloca, por favor, yo le voy a dar lectura en arameo. Estaba yo mirando que se establecieron tronos. Recuerde esto, no uno, tronos. Estaba yo mirando que se establecieron tronos y se sentó el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Note que todo lo que lo rodea es fuego. Él es papá. Él es el Roy, el viviente, el que vive, el que nos ve. Un río de fuego fluía y surgía delante de él. Los que le servían eran millares de millares y miriadas de miriadas. Estaban de pie en su presencia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Esta palabra es para el final de los tiempos? Sí, pero también hoy día. Cada 3 horas se abren las cortes celestiales. Y tú tienes temas pendientes, iglesia. Yo tengo temas pendientes. La palabra del Señor nos enseña en Mateo, en el capítulo 20, que literalmente el reino de los cielos es como un hombre que tiene un campo y sale a las 6 de la mañana a buscar trabajadores. Sale a las 9, sale a las 12, sale a las 3 y a las 5 de la tarde va nuevamente y toma a otros y los mete en las labores y comienzan a cancelar a las 6 de la tarde. ¿Qué está diciendo la palabra? Está diciendo que cada 3 horas tú puedes entrar en la corte celestial y en el nombre de Jesús de Nazaret tú puedes pedir audiencia y puedes pedir clemencia para todo aquel que en tu casa está fuera de Cristo. El tribunal es hoy día. El tribunal es ahora. Pero las personas ignoran la palabra. Y las personas ignoran el poder que tenemos. Somos reyes y sacerdotes, ni más ni menos. Pero si tu sacerdocio está sucio por la murmuración, no tienes autoridad, no tienes derecho legal. Colosenses 2:14 declara que el acta que nos condenaba fue pagada en el madero de la cruz. La sangre del Cordero pagó el acta que nos condenaba. Y esa acta que condenaba a tu está pagada, pero tú estás viviendo en santidad para tomar esa acta y refregársela a Satanás en el rostro. ¿Estás entrando a las cámaras secretas de oración? Valera era un teólogo, predecedor de Casiodoro de Reina.
Casiodoro de Reina era un monje y nunca se llamó Casiodoro de Reina. No era su nombre. Ese es el nombre que le dieron en el convento, en el lugar donde él, según él, iba a profesar su fe. Y estudió tanto la Biblia que comenzó a darse cuenta que literalmente la fe que estaba profesando no tenía nada que ver con la Escritura. Y él se dio cuenta la pobreza, la miseria que vivía el pueblo. Estoy hablando en España, donde convergían un montón de culturas, entre ellos judíos, medos, persas, árabes, celtas, brujos, porque esos son los celtas, son brujos terribles. Entonces, ¿qué ocurrió con Casiodoro de Reina? Este hombre vivía cerca de un pueblo llamado Reina y desde literalmente el claustro donde él estaba como monje, él enviaba cartas al pueblo de Reina y del pueblo de Reina la hacían llegar a su comarca. Y el nombre de Casiodoro de Reina se perdió en la historia. Nadie conoce su nombre real, solo Dios. No está en la historia. Quedó como Casiodoro de Reina. Pero la Inquisición comenzó a perseguirlo y él logró esconder una Biblia, una que no fue destruida, la Biblia del oso. Y posteriormente, cuando él logra liberarse literalmente y negociar con la Inquisición, él tuvo que ceder para poder salvar la vida y para poder hacerse cargo de su esposa y sus hijos. Él soltó la Biblia del oso y ahí entra Cipriano de Valera. Y la tomó este otro teólogo y comenzó a revisarla y puso de su propia cosecha. Pero si tú vas a esto, ¿por qué nos está diciendo esto, pastora? Porque se perdió mucha originalidad bíblica. El arameo y el hebreo nos enseñan la verdad. Y tú tienes que ir al arameo y al hebreo. Por eso la gente no cambia. Por eso la gente no es transformada. Por eso pasan generaciones tras generaciones. El abuelo del abuelo del abuelo era alcohólico y resulta que va a la iglesia, pero el día viernes se cae al frasco y se pone a tomar alcohol y no entiende por qué. Y sufre, ¿sabe? La persona que lo vive sufre, no es que lo disfruta. Sufre porque no entiende por qué no logra abandonar ese pecado, porque hay iniquidad. Y la palabra Reina Valera no tiene la sagacidad, la claridad espiritual para liberar esa alma. Y esa alma, si no lee, permanece atada. El drama, mis amados, es que están atados para atrás y sigue la atadura para adelante. Generacional. Generación tras generación, iniquidad tras iniquidad, pecado tras pecado. El Espíritu Santo dijo, basta de eso. Es tiempo de predicar la verdad. Y vamos a ir a la verdad. En el nombre de Jesús. En el Salmo 139, en el versículo 16, por favor. Me encanta cómo lo dice la versión Valera, valga la redundancia. Me gusta mucho cómo lo declara, porque es textual. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay libros acerca de nuestra vida que están desde el inicio al término. Y hay promesas, asignaciones que tú tienes que no se han activado porque no lees, porque no escudriñas, porque no conoces al Dios de la Biblia. Y por ende Él no puede activarte. Pero Satanás, a través del pecado, activa demonio tras demonio tras demonio. Pero si tú te empiezas a comer la Biblia, la propia Biblia va a comenzar a activar las promesas de Dios y se van a desatar las profecías sobre tu vida y va a venir a cumplimiento todo lo que está escrito en el libro. No me saque el versículo, por favor. Todo lo que está escrito en el libro se va a cumplir en tu vida. Pero no viene a cumplimiento porque no lo conoces.
En versión aramea no saca nada con buscarlo en la Biblia porque no está. Esa. Usted me va a creer que desde 2023, 2024 que comenzamos, yo tengo mucha Biblia en casa, tengo un arsenal completo, me encanta. Tengo de estudio, tengo de todo. Cuando el Señor nos bendijo económicamente, ¿sabe lo primero que compré? Biblias. Me compré un arsenal. Y mis hijas andan acariciando varias. Entonces yo se las niego para que tomen interés. Entonces, mami, qué linda esa Biblia. No. Pero mami, no. Entonces cuando el Espíritu Santo me habla, entrego una. Y después entrego otra. Pero son mías. Es mi arsenal. Yo le digo, usted tiene dinero, hágase de su arsenal. Es media pesadita la pastora Sandra con las hijas. Así. En alguna época de su vida fui la pesadilla de ellas. Pero hoy están donde están porque la madre fue implacable. Amén. Con los adolescentes hay que ser implacable y muy amorosos. ¿Cómo eso? Implacable y muy amoroso. Sí, porque Dios es implacable, pero muy amoroso. Te da con el látigo. ¿Dios usa látigo? Sí. Vea la escritura. Sacó un látigo, volcó las mesas. ¿Usted cree que Dios no volca las mesas en su corazón? ¿Por qué cree usted que de repente usted amanece y hoy me duele tanto la espalda? Porque Dios le dio como bombo en fiesta, pues querido, en el espíritu. ¿Usted cree que Dios no lo corrige? Me duelen los huesos, tiene pecado oculto. Cuando a alguien le duelen los huesos, tiene pecado oculto. ¿Cómo dice eso, pastora? Lea la escritura, Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de día y de noche, sobre mí se agravó tu mano, y mi verdor se volvió sequedades de verano. Y dije, confesaré a Jehová mi pecado. ¿Hay pecado o no hay pecado cuando duelen los huesos? Hay pecado. A mí no me venga con cuentos, si conozco la palabra. Entonces mis hijas ministeriales, mis hijos ministeriales me miran así como, la pastora, ahí viene la pastora. Según ellos tengo un escáner espiritual. No soy yo, querido. Es el espíritu que me gobierna el que lo hace. Entonces los miro. Eso nomás, po. ¿O no, mi vida? ¿Y sabe lo que decían de mi esposo? No, el pastor es suave. Hasta que un día el Espíritu Santo habló por él. Ahora andan por los rincones de repente. Y con mi esposo nos miramos nomás, po. Ya la regó. Ya la regó. Se ríe usted porque le pasa, ¿no? Siempre que andamos por las paredes. Ay, que no me mire, que no me mire, que no me mire. Así andamos. Así andan los hijos en casa. Ahora llévalo al plano espiritual. ¿Cómo andas tú? Cuando Él te dice, ven a orar, no vas. Porque hay pecado, hay vergüenza. Te digo algo, querida iglesia, es cuando más tienes que humillarte. Porque Él es perdonador. Te va a aplicar la vara. No te vaya a librar de la vara. Pero primero te da comida. Te alimenta. Te sana las heridas. Y te dice, otra vez la embarraste, po. Otra vez. Pero tranquilo. Porque después que te endulza, te da con la vara. Entonces ya no duele tanto. ¿Comprende? Hay misterios en la Biblia, arameo-español, que son brutales. Yo estoy de 2024 con ella. Voy recién en Isaías capítulo 31. Porque me estoy comiendo cada versículo. Y cada versículo me vuela más la cabeza que el anterior, así que me hace devolverme. ¿Comprende? Y en el capítulo 9 se genera literalmente cómo Dios trae orden espiritual a la vida. Todos los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron considerados inicuos y fueron llevados en cautiverio hasta Babilonia por causa de sus iniquidades. Así de simple. A ver, barájemela más despacio. Muy sencillo. Usted pecó, se va cautivo. Su hijo pecó, se va cautivo. Su hija pecó, está en cautiverio. ¿Qué está haciendo usted? Chiquille, miércale.
cabro de porquería. No. Es todo lo contrario lo que tiene que hacer. Usted le tiene que preparar la comida rica que a él le gusta, que a ella le gusta. Y usted va a decir, más encima lo tengo que premiar. Sí. Porque el amor cautiva. El amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo cree usted que Jesús nos cautivó? Que olíamos mal de tanto pecado que teníamos. Con amor, pues. Entonces, ¿qué hay que prepararle a los hijos? La comida que les gusta. Usted le limpia la pieza. No se lo merece. No, no se lo merece. Y usted dígale, Señor, no se lo merece. Y usted saca la ropa sucia y le sacude el mueble. Señor, no se lo merece. Pero lo hago por amor a ti. Por amor a ti. Ahora mire a Cristo. Él nunca dijo no se lo merecen. Padre, perdónale los pecados, no saben lo que hacen. Y fue a la cruz. Voluntariamente. Hay un bautismo que debo vivir que me angustia en gran manera. Lucas 12:50. ¿Tú crees que fue fácil para él ir a la cruz? Oye, estaba en piel y hueso. 100% Dios, 100% humano. Del lado del Padre, eterno y todopoderoso. Del lado de la Madre, vulnerable, absolutamente. ¿Está entendiendo? ¿Lo encontró, hijo? David, ahí te caché. Ya, David, ayúdame. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustia hasta que se cumpla. Dame el siguiente verso, hijito. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Dios va a dividir las casas. Porque con Dios no se juega. O es negro o es blanco, no hay término medio. Dios no juega los dados con tu vida, no juegues con Dios. Avance, hijo querido. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Avance, hijito. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. O sea, para leer el clima somos mandados a hacer, pero no teníamos idea lo que está pasando en nuestro hogar. No hay discernimiento. Tienes que congregarte y empieza la discusión entre los niños. Y la madre entra corriendo. No, querida. Ahí es cuando tú tienes que cambiar la atmósfera en tu hogar. Y decir, tranquilos, el enemigo está queriendo levantar contienda porque vamos a ir a adorar. Para el asunto. No te involucres. Tu marido te responde áspero. O aquí hay puros santos. Santos tenemos que ser, pero estamos en camino de perfección. A mí me tocaba predicar un día y mi esposo estábamos los dos atendiendo a unos discípulos y te tocó a la mesa de nuevo, amor mío. ¿Y sabe lo que me dice mi esposo? Tú tienes que estar aquí conmigo. ¿Y por qué tienes que ir a esa reunión? Yo no me dije, no me hables así. Voy a la reunión. Y la reunión era arriba. Porque era con las pastoras sin frontera, ¿tú me entiendes? Y me tocaba predicar. Yo decía, ¿por qué me habló así? Y mi esposo se quedó con los discípulos, que los discípulos tampoco estaban en Santiago, porque estaba todo vía llamada. Entonces él en una llamada discipulando abajo, y yo en una llamada ministrando arriba. Y cuando termino todo, y lo veo estirado en nuestro dormitorio, ahí en nuestra cama, súper relajado, estudiando, tomando nota, y yo lo miré y me largué a reír. ¿Qué te pasó? ¿Pero qué te pasó, Ezequiel? No sé, perdón, me equivoqué. Antes, en nuestra familia, hace unos 10 años atrás, habría quedado la grande. Tienes que discernir cuándo Satanás viene y por qué viene. Cuando la bendición es grande, va a aprender problemáticas sin sentido. Porque esta que está aquí, inflama el infierno.
Entonces tenemos que aprender a vivir la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu se aprende. Como un bebé que tiene que aprender a caminar, que tiene que aprender a comer, que tiene que aprender el español. Si está en Asia, va a aprender chino, japonés, coreano, taiwanés. Póngale el país que quiera. Si está en Inglaterra, va a aprender inglés. Pero si está en Chile, va a aprender no español, va a aprender chileno. Porque los chilenos hablamos hasta con animales. ¿Cómo estáis? Ah, estoy para el loro. ¿Qué es eso? Mal. Oye, ayer saliste, ¿cómo lo pasaste? Chancho. ¿Qué tiene que ver un chancho? ¿Pero así hablamos o no? ¿O estoy exagerando? Así hablamos los chilenos. Somos bastante criollos para hablar. Claro. Más de 50 animales. Oye, pero pon una moneda, vamos a comprar bebida. Estoy pato. Somos muy especiales los chilenos. Ahora lleva eso a la educación con los hijos. Nosotros, cantores populares por 25 años, yo canté 25 años, mi esposo más de 40. Y resulta que yo le enseñaba a mi hija que ellas iban a llegar a hoteles 5 estrellas y para la gloria de Dios lo viven. Para la gloria de Dios. Y yo siempre les profetizaba, ustedes van a llegar a las naciones, ustedes van a ir a lugares donde yo no puedo entrar, pero ustedes van a llegar ahí, porque el Señor a ustedes las va a honrar, a ustedes las va a bendecir, porque ustedes son mujeres que tienen propósito. Y yo soltaba la palabra soy, y eran chiquititas, no entendían nada. Pero lo están viviendo. Pero mi esposo le enseñaba el lenguaje de la calle, y yo me enojaba. Pero Ezequiel, no le hables así. Y un día mi esposo Ezequiel es súper callado, pero cuando habla, hasta el perro tiembla. Los gatos se esconden. Me dijo, mi hijita, vamos a tener que tener una reunión. Me dijo, mira, Sandrita, tú enseñas Biblia y educación y yo tengo que enseñar vida y calle. Porque ellas tienen que aprender a vivir en la calle. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces tú le tienes que dar herramientas espirituales a tus hijos. Y cuando yo lo entendí, le pedí perdón, ¿o no te pedí perdón, amor? Perdóname, Ezequiel, no me había dado cuenta. Claro, pues me dijo, porque ellas tienen que aprender el lenguaje. Si le sale un tipo y le empieza a hablar en coa, ellas no van a entender nada. Coa, buen chileno. No van a entender. En cambio, si ellas le responden con otra, el tipo va a decir, ¡epa! Esta tiene calle, hay que respetar aquí. Llévalo al reino. Si viene Satanás a ponértela difícil y tú le dices, mira, ¿sabéis qué más? Yo soy cristiano, soy evangélico, así que no, yo te reprendo. Se te ríe en la cara, pues querido. Te devora. Porque Satanás devora polvo. Ni más ni menos. Génesis capítulo 3. Del polvo eres y al polvo volverás, le dijo al hombre. Y a Satanás le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Satanás se devora a la gente. Y la gente ni cuenta se da. Pero si tú te paras con autoridad, escúchame bien, Satanás, escrito está que el acta que a mí me condenaba fue pagada por la sangre del Cordero. Tú no tienes derecho legal en mi vida, no tienes derecho legal en mi casa, no tienes autoridad en mi familia. Tú sueltas la mente de mi hija, tú sueltas el corazón de mi hija y te vas. Se va. Si lo va a dar, déselo fuerte a él. Se va. Porque toda autoridad tenemos en el cielo y en la tierra. Jesucristo declara en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 51, declara que Él es la escalera entre el cielo y la tierra y que ángeles ascienden y descienden. Y Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué eres tú? ¿De dónde naciste? ¿Quién te engendró? Te voy a soltar un misterio.
¿Sabes por qué Cristo siempre repetía, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre? Porque tú y yo somos hijos de hombres, pero tenemos la autoridad del Eterno. El Eterno nos dio toda autoridad. Nosotros podemos atar demonios, podemos atar hombres fuertes, lanzarlos al abismo eterno y ahí se quedan. Y nuestra familia es libertad. La esclavitud se va cuando aprendes los códigos del reino, no antes. Entonces, voy a avanzar, voy a correr en Primera de Crónicas. Si usted quiere esta Biblia, la puede encontrar online, amén, en Google. Puede encontrar la pechita, arameo-español. Y dice así, Primera de Crónicas 9, verso 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Ajesib, hijo de Coraj, sus hermanos y los miembros de la casa de su padre, tenían a su cargo las obras y vigilaban la entrada del tabernáculo. Sus padres estaban a cargo del campamento y ellos vigilaban la salida y la entrada. Fineas, hijo de Eleazar, anteriormente había sido jefe de ellos, y Yahweh estaba con él. ¿Quién es Fineas? El nieto de Aarón. Él es Fineas. Amén. Y los hijos de Coré, bueno, no es que a Coré se lo comieron, sí. La Biblia declara en Números capítulo 16 que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Pero para su información, 2 de los hijos de él no fueron devorados porque ellos estaban en santidad. Puede haber una casa que está en ruina y puede haber uno que viva en santidad. Y por uno que vive en santidad, Dios puede restaurar esa casa. ¿Y qué es santidad? Es apartarse del pecado. Nada más. No es ser santulón, es santidad. No es que tú aprendas el léxico evangélico, querida, querido, no. Eso no es santidad. Santidad es que si tú mentías, no mientas más. Y si mentiste, arrepiéntete. Tienes abogado. Amén. Avanzamos. Gloria a Dios. Aleluya. Fineas, hijo de Eleazar, anteriormente había sido jefe de ellos a Yahweh y estaba con él. Y Yahweh estaba con él. Zacarías de Mesulán vigilaba la entrada del tabernáculo temporal. Coloca ahí a tus hijos. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. El total de los que habían sido asignados a las puertas ascendía a 212. Estos fueron contados por sus genealogías, a quienes David y el profeta Samuel pusieron en sus puestos, pues a ellos y a sus hijos los habían designado para que fueran guardias de las puertas de la casa de Yahweh, de la casa del tabernáculo temporal y de las vigilias. Anota eso en tu corazón, vigilias. El día tiene 24 horas. Las 24 horas se separan en 8 vigilias. 3 de la madrugada, 6 de la madrugada, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la madrugada. Madrugada de la noche. 8 vigilias. ¿En cuál estás tú? Nuestro padre ministerial a las 5 en punto manda el mensaje, el primer mensaje. Y él nos enseña que tenemos que orar de madrugada. Todo se resuelve en el altar. Pero la corte celestial se abre cada 3 horas. ¿Y dónde puedes tener la certeza que la corte celestial se abre cada 3 horas? Ve a Job, capítulo 1. Ve a Job, capítulo 2. Job era un hombre que era aprobado por Dios, pero no sus hijos. ¿Y dónde estuvo el fallo de Job? A mi criterio, en que nunca les enseñó a sus hijos a temer. Por eso fueron destruidos. Los hijos vivían de fiesta en fiesta, de banquete en banquete. Invitaban a las hermanas, o sea, pecaban todos juntos. Eso le abrió la puerta a Satanás. ¿Estás entendiendo, iglesia? Un pecado es una puerta para Satanás. Y dice la palabra, te lo voy a parafrasear por temas de horario porque tengo que avanzar en el final de la palabra.
Dice que el Padre eterno, el anciano de días que te leí en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, estaba en el trono, como siempre. Él no se mueve de ahí. El Hijo es el que se mueve. El Padre no. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra, andar por ella. Y el Padre siempre se adelanta. Un padre, una madre se le adelanta a los hijos. Uno sabe por dónde viene la mano con los hijos. Este me viene a pedir. Necesita zapatos. Necesita moneda. Ya pecó. ¿Me entiende? Ya la regó. Entonces uno los lee. ¿Usted cree que el Padre Eterno no lee lo que creó? Jeremías 17, versículo 9. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Él conoce el pensamiento. Antes que suba a la cabeza, Dios ya lo sabe todo. Entonces no puede ser burlado. ¿Y qué le dice Satanás? Dios le pregunta, ¿has considerado a mis hijos? Job, pero si lo tienes rodeado. Pero quítale ahora el muro, quítale la protección y verás cómo te maldice en tu propia presencia. El pecado derriba el muro, genera grietas, es muy peligroso, muy peligroso. Vamos a avanzar. En Primera de Crónicas, en el capítulo 15, arameo español, brutal. En Primera de Samuel, en el capítulo 7, nos enseña que el arca del pacto fue robada por los filisteos. Dios me encanta, porque Dios tiene tan buen humor, me encanta Él. A mí me enamora. Me encanta cómo es. Porque lo pasa bien Él, po. Doblegó al ídolo. Primero lo arrodilló, después le cortó las manos, después le cortó la cabeza. Entonces cada vez que entraban los sacerdotes de los filisteos, encontraban al ídolo peor que el día anterior. Entonces dijeron, no, este es el arca de los israelitas, la vamos a devolver. Eso hicieron. Le salieron tumores. Pero ¿sabe lo que hicieron estos brutos? Porque no se puede decir otra cosa. Hicieron ratas de oro, tumores de oro, y las pusieron adentro del carro y mandaron el carro. Y dijeron, bueno, si Jehová verdaderamente, el Dios de los israelitas, va a hacer que llegue a los israelitas, nosotros no toquemos el carro. Y declara la palabra que las vacas se llevaron el carro. Lo dejaron en la casa de un cierto Aminadab, 20 años, y no pasó nada. Primera de Samuel capítulo 7, nada. El tipo fue, tomó un hijo, lo puso ahí y dijo, bueno, tú vayas a acordar en la presencia de Dios. Y el tipo ni siquiera aparece cuando David quiere rescatar el arca. Segunda de Samuel capítulo 6. Vuelvo y reitero, usted tiene que leer, por favor. Llénese de curiosidad. En el nombre de Jesús. Se va a reír conmigo. Va a decir, oye, la pastora tenía razón. Dios es muy cómico. Le gusta a Él. Si Dios es alegre, no está así. No. Él es alegre, tiene buen humor. Le gusta cautivarnos. Amén. Y dice la palabra que David, otro desatinado. Dijo, bueno, si el otro lo trasladaron en un carro, yo voy a hacer lo mismo. Y agarra unos bueyes y ponen el arca. Y Usa, que era hijo de Aminadab, con el hermano, iban así. Y se movía el arca. Entonces que no se fuera a caer el arca. Y Usa, que significa Pérez Usa, quebrantamiento, toca el arca. Jamás la gloria de Dios se toca con las manos. La gloria de Dios se carga. ¿Escuchó? Se carga. La gloria de Dios te dobla hasta que te tira al suelo. Porque la gloria de Dios pesa, mis queridos. Si tú no te postras ante la gloria de Dios, ¿ante quién te postras? ¿Qué te doblega? ¿Y sabe lo que ocurre? Que David se asusta. No.
Y justo queda el arca ahí afuera de un tipo campesino que no tenía educación, los hijos menos. Y todo trabajaba en la tierra. Obed-edom. Y dejan el arca. Bastó 3 meses para que este hombre fuera cambiado en otro hombre, para que sus hijos aprendieran a tocar instrumentos. Y le estoy parafraseando una historia que es muy larga, toma varios capítulos. ¿Y sabe lo que ocurre? Que a David le avisan: Obed-edom ha prosperado, hay que recuperar el arca, dice el rey, vamos a buscar el arca. Pero él indagó aquí, en el sagrado libro, leyó cómo se traslada el arca, preparó los sacerdotes, los mandó a santificarse, y los levitas cargaron el arca, y los sacerdotes iban delante adorando. Así se carga la presencia de Dios. Las personas que usted ve cantando aquí no están jugando, se están jugando la vida, porque hay de aquel que ministra adoración y está en pecado, porque el altar o te consagra o te mata, no hay de otra. ¿Comprende? Espero que me entienda. Entonces, como David hizo bien las cosas, recuperó el arca. ¿Y qué dijo Obed-edom? No. Mire, rey David, vamos a tener una reunión los dos. Usted se está llevando el arca, no hay problema, usted, el rey, usted manda, pero usted me da trabajo. Usted me da trabajo. Usted me la trajo a mi casa, el arca nos cambió la vida y nosotros nos vamos tras del arca. Yo, si fuera usted, estaría en algarabía. Porque si usted cuida la presencia de Dios, le va a cambiar la vida, le va a cambiar los hijos, le va a cambiar la familia, le va a cambiar la economía. Yo no tenía ni bicicleta, queridos. No sabía andar en bicicleta. Y Dios me dio un auto, 0 kilómetros, y me lo renovó. Y no pagué ni uno. ¿Lo puede creer? Ni un peso. Mi hija viene un día y me dice: mamá, le voy a renovar el auto, se lo voy a cambiar por una camioneta. Gloria a Dios. Y yo me voy a quedar con el chico. Ah, ya, pues, genial. Y tengo guardados los millones, maravilloso. Viajamos a Argentina y vio que me dolía la rodilla. Mamá, le duele la rodilla, la noto que cuando hace embriague como que le duele. Sí, vamos a esperar. Y se lo voy a cambiar por una automática. Gloria a Dios. Pero ¿qué hago yo? Me postro, querida. Me postro. Lo busco. Cada 3 horas hago la lucha. Hay días que lo logro, hay días que no. Porque no te puedo mentir. Porque en la presencia de Jehová estoy. Y hay días que sí tengo triunfo. Y hay días que no, porque ando a las carreras. Pero me pongo mañosa cuando no logro postrarme. Y mi familia lo sabe. Mi esposo le dice a la niña: dejen a la mamá tranquila. Porque yo apago todas las luces, pongo la música y me postro. Llené mi casa de plantas y le dije: mira, tú estás acostumbrado al Edén. Y yo quiero hacer de mi casa un jardín. Pero yo quiero ser tu jardín privado. Desciende en mí. Desciende. Ando rescatando animales por ahí. Estoy conquistando una gatita. Mi esposo está medio renuente, pero bueno, ahí estamos, haciendo la lucha. Ya tenemos 4 gatos, ¿verdad? Ya hay 4 en casa. Si tú me preguntas, hace 10 años no nos gustaban los animales. No, más, unos 20, ¿verdad? Pero Dios te sensibiliza. Dios te enseña a amar lo creado. Y te das cuenta que mientras más lo buscas, más te honra. Y mientras más lo buscas, menos necesidades tienes. Y mientras más lo buscas, se ocupa de ti. Se ocupa de tu necesidad, de tu vestuario, de tu alimento. Lo provee todo, te da hasta transporte, querido. Cuando una mujer a los 50 años aprende a conducir y más encima saca la licencia y le dicen a todos que sí. Niños de 18 años, de 20 años, todos salieron para atrás. Esta que está hablando sacó la licencia de una y me la dieron por 6 años. Y los jóvenes miraban la licencia y miraban mi carnet. Miro la edad que tiene. Y dije: perdóneme, pero ese es mi carnet y esa es mi licencia y tengo cosas que hacer. Y me fui. Porque no me querían entregar los documentos. Porque la señora era grande. Grande las pantinas, porque yo no estoy tan grande. ¿Comprende? Ese es el Dios al que servimos. Pero para que tu vida sea transformada, lee la Biblia, ora la Biblia, cómete la Biblia.
Y termino con esto. Si hubiera un piano que me acompañara, lo agradecería. Yo podría estar todo el día, toda la noche hablándoles del Eterno. Yo le digo siempre a mi esposo, en esta tierra eres el hombre que amo, pero más amo al que creó la tierra. En el capítulo 15 hay secretos, en versión pechita. Los levitas, los músicos, son sacerdotes. No son simples músicos. Es por eso que Dios no soporta cuando alguien está en pecado en el altar. No desciende, así de simple. Amén. Capítulo 15, versículo 21. Los que alababan con cánticos eran Matatías, Mequiú, Obededom, Osiel y Osanías. Estos tocaban con arpas cada día, a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Benaía, jefe de los levitas, tocaba cada día en una cámara, pues el lugar había sido preparado para él. En el capítulo 16. Aleluya. Con esto estoy terminando y buscando que te enamores. Nos enseña a los que ministraban en el tabernáculo, pero voy a ir a lo medular. 16:39, el sacerdote Sadoc y sus hermanos, los sacerdotes, eran todos los sacerdotes que ministraban delante del tabernáculo de Yahweh con gran alegría en la ciudad de Gabaón y ofrecían holocaustos a Yahweh continuamente al amanecer y al atardecer sobre el altar del holocausto para hacer todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, la cual dio por medio de Moisés para instruir a los hijos de Israel. Estos son los nombres de los hombres que fueron designados para la alabanza: Gemán, Aritón y los demás hombres justos, cuyos nombres permanecen en secreto, quienes daban gracias a Yahweh porque para siempre es su misericordia. Estos mismos hombres justos cantaban alabanza, no con instrumentos musicales, ni con pandero, ni panderetas, ni con trompetas curvas, ni derechas, ni con címbalos resonantes, sino con boca agradable y con oración pura y perfecta, con rectitud e integridad ante Yahweh, Dios de los ejércitos, Señor de Israel, Señor de todos los siervos. Póngase de pie. ¿Con qué está luchando? ¿Cuál es su guerra? ¿En qué está su hija? ¿En qué está su hijo? ¿Qué ve usted en su hogar que le duele? A mí el Señor me muestra que hay dolor acá. Usted tiene papá y mamá, escúchelos. Déjese direccionar. Un corazón enseñable se ahorra mucho dolor. Un corazón tosudo se azota contra el muro. Cierra sus ojitos. Sea reverente. Él está aquí. Él te está dando las claves para que tengas acceso a su reino. Pero no de cualquier manera, no como un mendigo, sino como un rey. Él te está dando las claves para que tú hagas de tu casa un altar continuo. ¿Sabe? Nuestro padre ministerial, cuando tenemos el retiro de los 10 días, de la nada se levanta y se postra. Y un día yo miré la hora, 12 del mediodía. De la nada. Y si tú viajas a Argentina, te va a leer la mente, te lo digo. Nos lee la mente, no él, el que lo gobierna. Shemarikia Sialaya. Otorolandra Sotoromiasai. Cierra tus ojos, varón. Él está aquí. Déjate acariciar, déjate enamorar. Él te ama, señorita. Él sabe con lo que estás luchando. Él sabe que ser adolescente en este tiempo es muy difícil, es duro. La presión es brutal. La iglesia debe ser el lugar de respiro.
respiro, debe ser el lugar de refugio. No donde están bajo mayor presión, sino donde vienen a descansar de la presión. Tu hogar debe ser la primera iglesia, familia. Tu hogar, padre, madre, debe ser la iglesia donde tu hijo venga a descansar, no a ser interrogado. Porque cuando yo voy a la iglesia, voy a descansar. Descansa. Hay bautismos que duelen y que nos angustian. Hay cosas que nos cuesta dejar, pero clama y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Dile: Señor, no puedo abandonar la televisión. Ayúdame a apagarla para pasar tiempo contigo. Él te va a ayudar. Señor, me cuesta dejar el tabaco, el alcohol, la droga. Me cuesta dejar los temas sexuales, abandonar el pecado. Él te va a ayudar. Él no te juzga. Entra. Hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Él le dijo a Pedro: Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Date cuenta, iglesia, tenemos intercesor en el trono y tenemos intercesor en la tierra. 2, arriba y con nosotros. Emmanuel te habita. Emmanuel es Dios con nosotros. Bendice este tu pueblo, bendice esta tu palabra, bendice esta tu profecía y enséñanos a amarte, a honrarte, a reverenciarte, a buscarte. Y sobre cualquier situación que nos toque vivir, recuérdanos que cada 3 horas se abren las cortes celestiales, que Satanás se presenta como fiscal acusador, pero aquí está Jesucristo como nuestro abogado. Y cuando yo comparezco y entro a la cámara secreta, en la cual solo yo entro y hago presencia, soy librada.